Hola, hola, mi nombre es Jefferson Méndez. Soy del programa de formación, análisis y desarrollo de software. Pertenezco a la ficha 2977395 y en este video pues vamos a estar eh, probando la API de mi proyecto, en particular el módulo de usuarios. Eh, Utilizaremos una herramienta para la prueba de la API, Postman. Aunque también normalmente la pruebo en la Swagger UI de Fast API. Pero bueno, para este video vamos a trabajar con Postman. Entonces, eh, lo primero que tendríamos que saber para tener claro un poco el flujo interno, ¿no?, de la API es que, bueno, yo para el backend está desarrollado en Fast API con Python. Este framework es un framework moderno, rápido y seguro que utiliza los tipos de Python para la validación de datos. Entonces es muy interesante por ese lado para el tema de la seguridad. Eh, lo otro que utilizamos acá pues es eh, Pydantic y SQL Alchemy, que básicamente Pydantic se utiliza para la validación de datos y la serialización, mientras que SQL Alchemy se utiliza para eh, como ORM para el mapeo de objetos. Entonces, básicamente, eh, Pydantic recibe esos datos y los convierte ya sea a objeto Python, si van entrando, si es un post, o los convierte a JSON si es un get, ¿no? Entonces vamos a empezar. Eh, Acá pues está mi estructura backend de mi proyecto. Eh, en este caso nos vamos a concentrar en el módulo de autenticación y pues de el registro de usuarios. Entonces es muy importante entender que para que la base de todo este proceso interno se genera en la conexión con nuestra base de datos. Entonces, acá pues tenemos la conexión a la base de datos. Utilizamos el driver PyMySQL que con la cadena de conexión a la base de datos con los datos de la conexión a mi MySQL. Eh, Acá ya empezamos a utilizar Create Engine de SQL Alchemy. Utilizamos Session Maker, que pues también es de SQL Alchemy. Y pues básicamente lo que hace es eh, abrir nuestra conexión, le pasamos el engine, eh, que el engine almacena la conexión a la base de datos. Y bueno, otras validaciones acá como autoflow is fast o autocommit fast. Por ejemplo, autocommit eh, para nosotros mismos manualmente hacer los commits, ¿no? Para que no los haga automáticamente, sino nosotros mismos. Eh, Acá Declarative Base, que básicamente es el modelo base de SQL Alchemy y desde ahí van a heredar todos nuestros modelos. Entonces, bueno, acá ya tenemos la función getDB, que es una función muy clave. La vamos a utilizar en todos los endpoints para la conexión.
Y pues esto lo que lleva es la sesión local para las sesiones. Eh, Acá con GLDB lo que hacemos es eh, entregar esa conexión a cada endpoint cuando la solicite. Y acá finalmente cerramos con DB Closing. Entonces, dicho eso, ya podemos entender un poco cómo se genera esa conexión, ¿no? Y, y ya podemos inspeccionar, por ejemplo, eh, acá están todos mis routers. Estos routers eh, tienen cada uno sus respectivos endpoints. Por ejemplo, acá este router que es de tipo GET, que básicamente lo que hace es obtener todos los usuarios de nuestra base de datos. Entonces, acá será muy sencillo terminar de entender, de complementar cómo se realiza la conexión eh, para obtener, para conectarnos a la base de datos mediante base API y obtener esos datos. Entonces, esto tiene un prefijo. Bueno, primero las importaciones necesarias, obviamente, el API router, el depends, que es CLI, que es para inyección de dependencias, el HTTP exception para errores, muy clave sesión de SQL Alchemy.rm porque es la sesión es como el contexto que se va a pasar a la que va a llevar esa petición, ¿no? de la query que se va a realizar a la base de datos. Entonces importamos getDB, la función que ya vimos, y los modelos, el modelo usuario y el modelo rol, teniendo en cuenta que mi sistema tiene basado en 3 roles para administrador, cliente y empleado. Entonces, lo siguiente que importamos es los esquemas, que son los modelos Pydantic. Muy claro, ya lo veremos un poquito. Eh, entonces, instanciamos el router. Para esto, posteriormente se manda a main.py, a mi archivo principal, donde ya creamos la instanciación del router para usarlo en el archivo principal. Eh, entonces, vamos a explicar este endpoint brevemente. Básicamente, inicializamos un decorador de tipo get para que esta función ya va a ser una función de tipo get. Entonces, esto va a llevar la URL, como ya tiene el prefix de usuarios. Entonces, lo que hacemos acá es que a usuarios le tenemos que colocar esta barrita, este slash, para a la hora de probar la API obtener la ruta correcta. El response model, en este caso, lo necesitamos porque necesitamos como controlar, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir de la base de datos? En este caso estamos hablando de los usuarios y no podemos sacar las contraseñas, ¿no? Entonces, el response model, en este caso, le vamos a decir que es una lista, que nos va a retornar una lista y que esa lista va a ser usuario base. ¿Y qué es usuario base? Usuario base es el modelo Pydantic de datos que nosotros queremos que esta petición nos responda. Entonces, como se puede ver acá, no está la contraseña. Eh, entonces, es muy importante. Después, creamos la función que se llama obtener usuarios. Esta función lleva un parámetro db, el cual almacena, como dijimos ahorita, la sesión. Y esa sesión lleva una inyección de dependencias que es depends de getDB, o sea, depende de la función que creamos en la base de datos que almacena, que hace posible la conexión.
Eh, Después lo que hacemos es retornar una query que hacemos a la base de datos, exactamente al modelo usuario, y retornamos todo lo que tenga esa tabla. Acá está el modelo usuario. Eh, en mi caso es importante pues entender que usuario tiene una relación con cliente y con empleado, que la definimos acá mediante relationship. Entonces es muy clave para lo que necesitamos hacer, ¿no? Con esas tablas y relaciones en nuestra base de datos. Eh, Dicho esto, vamos a empezar a probar los endpoints en Postman. Eh, entonces, acá para ahorrar tiempo, hacemos una solicitud de tipo GET, le pasamos el endpoint usuarios, eh, como lo vemos en el prefijo. Para poder, este prefix es necesario para poder acceder a nuestra endpoint. Y, y como vemos acá ya nos retornan todos mis usuarios. Eh, ya funciona correctamente. Y ahora vamos a dirigirnos a nuestro out. Acá es muy importante revisar un poco la lógica de en este caso de registro, que es para recibir el registro de nuestros usuarios. Es un post, un HTTP post. De nuevo, la lógica es la misma. En este caso, recibirá un parámetro más que lo que llevará este parámetro será nuestro usuario create, que es nuestro modelo Pydantic. Entonces, eh, cuando nosotros enviamos un JSON, lo que hace es que Pydantic lo recibe y lo va a validar que sea estos datos que nosotros, estos tipos de datos tienen que ser exactos, si no, pues nos va a dar un error. Eso es lo que hace que eh, sea muy interesante pues API en cuanto al tema de la integridad de los datos, ¿no? Eh, Después, bueno, hacemos la query, eh, verificamos que no exista ese usuario con el mismo correo, ¿no? Es muy importante. Si existe, pues lanzamos un error que ya está registrado. Acá validamos el rol, validamos que pues tenga un rol válido. Hashamos la contraseña. Acá creamos el nuevo objeto que va a ser ingresado a la base de datos. Eh, le pasamos le pasamos cada uno de los datos del modelo Pydantic, y por último lo agregamos, hacemos el commit, refrescamos, y acá viene algo muy interesante, y es que acá fue necesario implementar esto para empezar a actualizar datos en cascada, ¿no? Acá ya utilizando nuestro foreign key, como vimos al principio, cliente y empleado llevan la foreign key de usuario. Entonces, eh, en este caso, lo que hacemos eh, es acceder a esos modelos y colocarle los campos que son exclusivos de esos modelos. Recordemos que tiene, por ejemplo, el cliente necesita el atributo fecha de registro,
Y en el caso de empleados, necesita la fecha de contratación del usuario y otros atributos que son exclusivos del empleado. Entonces, acá decimos que si el rol es 3, entonces será un cliente y le agregamos esos datos. Si el rol es 2, entonces eh, también será un empleado y le agregamos estos datos. Pero acá con la particularidad que dejamos en none algunos o acá le agregamos por defecto para posteriormente en un nuevo endpoint de usuarios modificar estos datos para agregarles los datos eh, que necesita este usuario tipo de empleado. Finalmente, pues hacemos el commit y retornamos el objeto. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un nuevo, un nuevo usuario. Eh, en este caso me voy a guiar por acá, por me voy a guiar por este objeto JSON. Es básicamente esto es lo que espera, ¿no? El usuario, pues no, porque es autoincremental. Entonces, básicamente, esto será lo que espera nuestro app registro. Recordemos registro y el prefix para acceder a él. Eh, Acá creamos le damos un nombre, una dirección, el correo y acá me hace falta algo muy importante que es la contraseña. Eh, Verifiquemos que sea tipo post, raw, hacemos, mira, acá ya nos dan 400, nos dice que el correo ya está registrado. ¿Por qué? Porque yo ya habría registrado este usuario. Entonces, le damos el correo diferente y ahora sí nos responden 200, indicando que eh, otro registro ha sido exitoso. Entonces, en este caso, eh, hay que tener algo importante acá, y es que el ID del rol era 3. ¿Y cuál es el ID rol 3? En este caso es un cliente. Entonces, si nosotros, si yo hago una solicitud HTTP GET a clientes, nos devuelven 200 y revisamos y acá ya nos aparece el usuario prueba que creamos desde un momento con la fecha el 8 del mes 2 que fue la fecha en que lo hemos creado. Entonces, en ese caso, si el usuario es rol 3, entonces ya creamos un cliente y ya vemos que se actualiza en cascada, update cascada con las restricciones de nuestra base de datos. Ahora vamos a crear un usuario eh, de tipo empleado.
empleado es el ID número 2. Vamos a ponerle nombre acá ya para poder verlo. Pepito 12. Recordemos que necesitamos que el correo sea único. Acá ya construimos el cuerpo que va a recibir Pydantic. Verificamos que sea post, que sea registro. Hacemos el envío, nos devuelve un 200. Ya el usuario se registró correctamente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ir a empleados. Acá, claro, está haciendo un post. Necesito hacer es un get. Por eso me estaba dando un error. Estaba equivocándome acá y bueno, acá ya nos devuelve la lista de empleados y ya tenemos el nombre del empleado que era Pepito12 de Cristo Rey con el correo pepito12@gmail.com. Ahora tenemos el problema que el administrador necesita agregar los datos al empleado. ¿Cuáles datos? Como el salario, la fecha de pago, el área laboral y el teléfono. Entonces para eso fue necesario crear un método HTTP patch. Entonces acá en este endpoint ya utilizamos los parámetros de ruta donde le vamos a pasar el ID de ese objeto exacto para poder modificarlo. Entonces en este caso vamos a editar nuestro empleado. Ya le dimos los nuevos campos. Vamos a mandar un nuevo patch. Nos responde un 200. Ahora vamos a hacer un get a empleados. Y vamos a verificar que se actualizará correctamente. Y como vemos, se actualizó correctamente. El salario ya trabaja en la procesadora y ya tiene un nuevo teléfono. Ahora bien, para autenticación yo estoy trabajando con JWT. Entonces, en cuanto al login de autenticación, que es este endpoint, entonces lo he configurado para obtener los datos desde el formulario. Crear el token. Acá por ejemplo, utilizamos el método create, la función create access token, que ya la tenemos definida acá. Esa función que va a tomar el ID del usuario y el rol. Utilizará el token data y el time delta para definir el tiempo que va a durar la sesión, ¿no? En este caso 30 minutos. Después vamos a utilizar ese token con esos datos. Por ejemplo, con el ID role va a ser muy clave para ir dirigiendo al usuario dependiendo su rol. Entonces, depende del rol, lo vamos dirigiendo a una interfaz. Después acá, esto es muy importante porque en el redirect le estamos pasando la cookie. Entonces, acá ya tenemos el token de acceso, el access token, que lleva los datos como el mismo token, el código de acceso ya validado y firmado. Y también acá le damos un tiempo a la cookie de duración.
Entonces vamos en Postman, vamos a ir a este, a este endpoint que es out login. Acá ya esto no, como estamos utilizando el formulario, entonces ya utilizaremos el URL encoded, el cual le vamos a pasar el correo, que es lo que nosotros definimos para el inicio de sesión, perdón, para la autenticación, una contraseña y, y vamos a ver si funciona. Debería retornarnos un template. Ya nos da un 200. Vemos que está funcionando correctamente. Ahora vamos a utilizar otra función que es el delete. Acá ya inyectamos otras dependencias como el require role. O sea, eh, necesita que sea role 1 para que pueda eliminar usuarios. O sea, necesita ser administrador. Y eso donde lo configuramos, pues acá en esta función obtenemos el usuario y el rol. Eh, entonces, esto también lleva el ID, muy similar al path, lo lleva como parámetro de ruta para poder obtener ese objeto exacto. Entonces, vamos acá, vamos a hacer un get usuarios para buscar los usuarios y obtener el ID de. Vamos a eliminar el usuario 59, que fue el que acabamos de crear. Acá le pasamos el ID. Y como ya estamos autenticados, nos dice que el usuario con ID 59 ha sido eliminado. Acá es muy importante tener en cuenta eh, que, que JWT nos va a devolver un token, entre otros datos importantes como la fecha de expiración de ese token. Entonces, eso como para tener en cuenta. Eh, Acá también he creado otro endpoint para destruir la cookie. Lo que hace es eliminar la cookie y esto lo llevé al botón de salir en la interfaz. Es muy importante porque cuando el usuario cierra sesión, pues se destruye la cookie. Muy importante para la seguridad. Ok, entonces eso ha sido todo por el video, porque pues si no me puede quedar muy largo. Pero como vemos ya el registro de usuarios, la obtención de los usuarios, la autenticación y otros endpoints funcionan correctamente. Así que eso es todo por el video. Muchas gracias.